Bienvenidos a un nuevo video de Yeshua Days. Hoy estamos en el Parque Nacional de Arcos de Estados Unidos, en el estado de Utah, rozando con el estado de Colorado. Estamos con informaciones geológicas impresionantes. Y si quieren ver cómo descubrimos cada lugar de este hermoso espacio mayor a Tlaxcala, entonces quédense a ver el video completo, que está muy bueno, de cómo visitamos esta belleza de parque. Ahorita estamos por el Valle Desértico de Utah, rumbo al Arches National Park, que es un parque nacional de arcos y que es como similar al Gran Cañón, pero diferente. Estamos ya cerca del Parque Nacional de Arcos. Estamos prácticamente en el borde con Colorado, el estado de Colorado. ¿Qué opinas del paisaje? ¿Por qué en cámara se me ven bien pintados? O sea, se ve como si me hubiera puesto la... ¡Ve esto! ¿Qué pasó? Es que dice Elías que tiene los labios pintados. ¡Ve! No sé por qué están tan rojos mis labios. Para ver, Elias. ¿Qué filtro le pusiste? No tiene filtro. Está muy chido el cañón, toda la zona de cañones. Y ahorita lo vamos a escalar literalmente. La verdad está muy chido todo esto del cañón. Y eso que no está el Gran Cañón. Este es el monumento de Arizona. Y ese es el monumento de Utah. Pero viene siendo como parte del mismo sistema de cañones. Vamos a visitar ese anillo gigante, pero de roca. Este museo está antes de partir del Gran Cañón, junto con los baños. Te explica como todo sobre los cañones, vaya, sobre el lugar, cómo se crean. Aquí algunos ejemplos de tipos de rocas que puedes encontrar. Ejemplo, cómo es la vegetación acá en esta parte. Y tenemos también como las ciudades de las rocas. Periodo Pensilvania, periodo Perménico, periodo Triásico, la evolución del cañón a través del tiempo. Y nosotros estamos aquí. Les digo que estamos en el borde con Colorado. Ese tipo de animales también endémicos, por decirlo así, que de hecho aquí están como versión fósil. Los que vienen siendo los Water Strider, son estos. Esto que ven aquí son como las herramientas que uno debería tener como para aventurarte dentro del cañón. Está muy interesante de esta historia. Me sorprende que también aquí hay un teatro. Y el siguiente show es en 2 minutos y es una película. Aquí, por ejemplo, es como es la vida en el desierto, según la vida de un explorador con fauna local. En el fondo tenemos la vista del cañón, que es simplemente impresionante. Miren nada más que belleza. Un venado local de la región. Y pues es fauna que podemos encontrar aquí. También tenemos un ciervo. Y pues todo esto, lo chido es que está en el Gran Cañón. Bueno, no es el Gran Cañón, pero es también un cañón bastante grande. No es el Gran Cañón está en Arizona. Muy chido. Le digo que ahí es donde estábamos, en esa parte. También algo que me parece muy impresionante es ver cómo literal la carretera pasa por el cañón, pero así como de la nada.
como en las películas, pues. También nos comentan que vamos a caminar alrededor de 1,5 millas de escalar de ida y obviamente pues de vuelta de regreso. Solamente como de camino. Y ya estando allá pues ya vamos a ir a diferentes zonas como representativas donde aparece el cañón. Pero la pura ida y la pura vuelta son 1,5 millas escalando, caminando. Debe estar bastante interesante. Aquí tenemos una roca gigante. Y allá más rocas gigantes. Luego lo chido es que hay montañas. Hasta allá. Con ver montañas y como más de la zona del desierto. Que es lo chido. O sea, no sé cómo se sostiene por sí sola, porque miren. No tiene mucho sentido. Ahí por alguna razón, ahí aparece la sombra de alguien escalando en esa parte. Y lo chido es que eso es totalmente natural. Se parece a alguien escalando. Hay alguien que posiblemente está haciendo un delito federal por salirse de la zona. Este es el camino en teoría y él está hasta allá. Entonces posiblemente está cometiendo un delito federal en estos momentos. Y con ustedes el Gran Cañón. Bueno, no es el Gran Cañón pues, pero es un cañón gigante. Es todo eso y sigue a través de todo. Hay una y otra roca que desafía la física un poco. Está muy chido todo. Aquí en el Gran Cañón. Está hermoso, o sea, es impactante. Yo creo que cada una roca tiene por lo menos... No, yo creo que sí llega al kilómetro de altura. Sí está enorme, pero está muy chido. Estamos ahorita bajando algunos pies de profundidad, como dicen acá, para tener mejores vistas del lugar. O sea, está muy chido todo, vean. Todo literal como en las películas, es lo bonito. Parece ser que por allá siguen rompiendo las leyes. Ahora estamos por acá. Y pues está corriendo un riesgo gigante porque vean a cuánto está. Literalmente está ahí. O sea, en el borde. Al borde que era la nada. Faithful horse he reins, with his hat and boots of leather. He's the Lone Ranger, he's the cowboy man, so brave and bold, with his heart of gold, he'll never fold. He roams the wild with his 6-shooter by his side, the cowboy man who never hide. With his lasso he'll round him up, no town and G can't disrupt from sunrise until the noontide. Estamos en el camino para empezar a recorrer 1,5 millas, 500 pies de altura prácticamente, hacia arriba, para la icónica foto en el arco. Ya estamos en el camino para ir al arco. Ok, ya estamos yendo, estamos en la travesía. Y qué hermoso cañón. Estamos subiendo una pendiente. Vean qué vistaza. Está muy emocionante todo, muy chido. Bien. Todo está muy chido. Me carga por aquí, chico. ¿De aquí? Aquí seguimos caminando. Nos falta todavía bastante tiempo, pero nos vamos empezando. Pues las vistas aquí son realmente muy buenas. Se puede apreciar todo con perfección. Y es muy bonito todo. ¿Cómo estás, Juliana? Juliana, ¿cómo te sientes? Cansada. ¿Cansada? ¿Sí?
Ok, Pues me estoy divirtiendo un buen. ok. Con mis primos favoritos. ¿Yo soy también de tus primos favoritos? Ah, muy bien. Lo chido es que los caminos están bien marcados. Entonces, disfrutas chido como este tipo de sendero. Sí, y vamos a llegar a los arcos. Que nos falta subir y ya. Ya estamos subiendo. Está algo cansado, estamos subiendo demasiados pies en muy poco tiempo. Y es algo agotante. Pero creo que vean cuánto llevamos ya. Nos falta todo eso. Subir esto es más agotador de lo que parece. Entonces, para que valoren el esfuerzo, denle like y suscríbanse para hacer más contenido de calidad y poder subir más, ¿ok? Acabamos prácticamente de subir al cañón y estamos llegando al final prácticamente. Que ha sido una experiencia desgastante pero interesante. Pero por eso recuerden siempre cargar con comida de emergencia. Ahí está Spider-Man tomando algunos videos y tomas de la vista. ¿Te pasa la pluma? Ahorita estamos en un arco. Y ese es el arco que se ve a lo lejos. Ahorita con la toma que ya Ese grabé. es el arco a donde vamos a ir. Miren qué chido. O sea, hay otro que aquí literalmente te resbalas. Y si te caes, pues sí te matas, ¿eh? Por eso hay que caminar con mucho cuidado en este tipo de zonas rocosas. Por eso lleven buenos tenis o botas con buena resistencia. ¿Qué tren? Ya llegamos al arco. Está ese como socavón gigante de arenisca. Y el arco. Vean qué chulado. Es gigante y estructuralmente imponente. Y ahora ha llegado el tiempo de comer burrito americano. Esto es histórico porque estamos comiendo en el Gran Cañón. Un burrito en el Gran Cañón. Esto va a ser histórico, vamos a probarlo. No va a ser histórico, se va. Ahorita que llegue el cuervo y se lo quite. Más histórico. ¿Tienen papás? Come here, come here, come here. Un cuervo bien bonito y gigante. Ya venimos de vuelta y vamos a ir a una zona de arenas movedizas. Entonces la bajada pues ya es más leve a comparación de la subida por mucho. Pero pues al final de cuentas la vista se disfruta bastante también. Porque ves como otro punto de vista de lo mismo. Y se ve muy chido. Nos comentan que en teoría hay hoyos intencionados, que son estos clavos, que es en teoría donde se murió una persona. En realidad estos dispositivos se llaman fisiómetros y son puestos por científicos investigadores y tienen el propósito de medir qué tanto se dilata una roca o estructura de acuerdo a la temperatura que hay en el cañón. Esto para analizar qué tanto cambia un cañón de acuerdo a qué tanto calor haga. Estamos casi llegando al punto de regreso. Ahorita lo que vamos a hacer es ir a otras dos zonas que son la mitad o incluso menos del recorrido de esta. Y pues obviamente tiene diferentes estructuras montañosas. Y una parece ser que es como de una especie de arenas movedizas, pero no tan extremo. Entonces ya casi estamos a punto de llegar. Pero miren qué vista del sendero. Eso está muy bien diseñado para que tengas una muy buena vista, tanto de ida como de regreso, e incluso aunque sea diferente. Miren nada más. Qué hermosa vista.
Vamos a visitar la casa americana del principio. No, sí se llama algo rancho. Y de hecho, nuestro segundo. Ya tiene una mesa. A ver. Que aquí es donde guardan a los que se portaron mal en el parque. Es muy americano desértico. ¿Qué hay ahí? Nada. Una mesa. Esta casa de madera solitaria tiene una historia muy particular. Y es que aquí vivía un hombre durante una década, antes de que fuera un parque nacional. Él vivía en Ohio y se mudó a esta parte de Utah en busca de más aventura. Sin embargo, todo era más difícil. Crió un poco de ganado, pero había recursos que eran más complicados de conseguir. Entonces, tras una década, simplemente se fue y dejó el Wolf Ranch. Let's go out tonight. Let's feel something happening inside. Don't you think it's been too long since we... Y venimos a las zonas de arena y estamos pasando por en medio de una montaña. ¡Oh! Te estás saliendo literal. Hola. Se siente como de película. Caminar en medio de la montaña. En medio del cañón. Miren qué bonito. Nada más americano que la arena del americano. Estamos caminando a otra zona montañosa, en el cañón. Está muy chido también. Y es diferente, este parque está gigante. Ahí tenemos mi roca, porque tiene forma de Y. Ahí está mi roca con forma de Y. Y allá hay como un monolito con cara, que se ve interesante. Y acá el gran arco doble y gigante. Nos acabamos de trepar algunos metros de altura, unos 10 más o menos. Y vean qué vista. Vean qué maldita vista. Qué hermoso se ve. Vean nomás todo lo que hay acá. Se ve hermoso. Esto es realmente gigante, no manches. Se vean todo. Vean lo gigante que es. Ahí está Elías trepando hasta la cima. Vean lo gigante que es. O sea, no manchen. Ahí está Juliana escalando. ¡Tú puedes, Juliana! El problema es que si me confundo... Ya estamos en la cima del segundo mini arco. Y vean qué chulo. A ver, Yeshua, muéstrame, enfócame a mí. Esta es su prima. Está bien chido, ¿no? Acá estoy Sí, yo. está bien chido. Ay, espérate. Yo con mi primo. Suscríbanse para subir más cosas. Sí, No, suscríbanse. mira que no para se subir suscriban más para seguirla cosas. subiendo. Suscríbanse. Ah, no es cierto. Suscríbanse porque si no, Yeshua le va a dar depresión.